¿Qué tal, jóvenes? Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar el resumen de la unidad que hemos abordado, cuyo título es Trabajo Social Individual y su relación con la psicología. Bien, recuerden, es muy importante tener presente que trabajo social es una profesión que se apoya con otras ciencias, ¿sale? Podemos mencionar la sociología, la antropología, en este caso la psicología, entre otras. Recuerden lo que mencionamos durante nuestras lecciones. Como trabajadores sociales es necesario conocer temas de psicología para poder atender al usuario utilizando el método de trabajo social individual. Bien, trabajo social individual. Recuerden que para el trabajador social, el ser humano es un ser con aspecto tridimensional. Ya hemos explicado en qué consiste el aspecto tridimensional. Aborda la cuestión social, la cuestión biológica y obviamente la cuestión psicológica. En este esquema nos hace referencia el contenido teórico que el trabajador social debe de conocer, ¿sale? Cuestiones sociales, cuestiones biológicos y cuestiones psicológicas. Estos conocimientos nos va a permitir comprender la cuestión integral del individuo. Considerando el aspecto psicológico, se justifica la importancia de la psicología en el quehacer profesional del trabajador social. Brevemente, la psicología aplica para la persona del trabajador social. Bien, ¿a qué se refiere con este párrafo? La psicología aplica para la persona del trabajador social. Nosotros como trabajadores sociales tenemos que tener esa parte de que estemos bien con nosotros mismos, de que mantengamos la inteligencia emocional para poder trabajar con nuestro usuario, que tengamos la capacidad de establecer una comunicación asertiva, de mantener nuestra escucha activa y crear esa empatía con el usuario, ¿sale? Si nosotros como trabajadores sociales no estamos bien, es obvio que nuestra práctica profesional, en este caso utilizando el método de trabajo social individual, se va a ver muy comprometido, ¿sale? Porque de alguna u otra forma las cuestiones personales de trabajo social van a interferir en el proceso de intervención. Entonces, todo lo que nosotros vayamos conociendo sobre la psicología, debemos aplicarlo con nuestra persona. De esta manera, nosotros vamos a estar en plenitud. Recuerden, estar en plenitud para lograr la intervención integral de nuestro usuario. Ahora bien, el punto que nos interesa en este momento: ¿cómo utilizamos la psicología en el quehacer profesional durante la intervención individualizada? Es decir, ¿qué debemos utilizar y cómo debemos utilizar, haciendo referencia al contenido teórico de la psicología? Bien, vamos entonces a realizar aquí una breve diferenciación entre la práctica de la psicología y la práctica del trabajo social. Mencionamos en nuestras sesiones que la psicología atiende los procesos de la mente humana y su impacto en la conducta del individuo, ¿sale? Mente humana y conducta del individuo. Mientras que trabajo social atiende los problemas sociales y necesidades humanas, sujeto, ambiente, entorno social. Sin embargo, trabajo social busca el desarrollo de la personalidad para reajustar al el hombre
a su medio social. Entonces, recuerden que la psicología se enfoca en la mente humana y su impacto en la conducta del individuo. Y trabajo social hace referencia al sujeto, es decir, la persona, el ambiente y su entorno social. Y es aquí donde nosotros buscamos el desarrollo de la personalidad del sujeto para poder reajustarse en su entorno o medio social. Mucho ojo con esto. Dice, busca el desarrollo de la personalidad. Estamos hablando de personalidad. Es un término que se utiliza con frecuencia en psicología. Y de tal forma, personalidad tiene ciertos componentes, ciertas características y ciertos modos de cómo vamos a entender esta personalidad. ¿Y cómo vamos a entenderlo? Obviamente teniendo elementos teóricos que la psicología nos ofrece. Bien, los elementos de la psicología nos van a permitir tener un amplio panorama durante el proceso de intervención. Ojo, recuerden que para llevar a cabo el proceso de intervención, el método de trabajo social individual cuenta con su metodología. Vamos a hacer el recordatorio. ¿Cuál es la metodología de trabajo social individual? 1. Investigación. 2. Diagnóstico. 3. Plan, tratamiento. 4. Ejecución. 5. Evaluación. Supervisión. A modo de sugerencia, es necesario tener en cuenta que aplicamos la psicología desde el primer contacto, ¿sale? Desde el primer momento en que nuestro usuario esté con nosotros comenzamos a utilizar los conocimientos que la psicología nos aporta, ¿sale? Y vamos a hacer énfasis en la investigación, ¿sale? En la investigación, recuerden que es donde nosotros buscamos la información de los hechos, es decir, qué problemas sociales está afectando a la persona y qué necesidades humanas, ¿sale? ¿Qué necesidades humanas necesita cubrir esta persona? Y aquí, en este primer paso, la psicología nos va a mostrar el panorama de cómo está la personalidad de nuestro usuario. A partir de ello, realizamos el diagnóstico, ¿sale? Ya teniendo conocimiento de la situación de la persona, diseñamos el plan tratamiento, ¿sale? Obviamente también considerando los elementos que nos aporta la psicología. Y recuerden, existen distintos modelos de intervención en trabajo social. Vamos a mencionar algunos de estos modelos de intervención que abordamos durante nuestras lecciones. El modelo de socialización, el modelo clínico normativo, el modelo social conductista, el modelo de la comunicación e interacción, el modelo de crisis, ¿sale? Ojo, recuerden nuestras sesiones. ¿En qué momento vamos a utilizar cada uno de estos modelos? Va a depender mucho de la institución donde nos encontremos prestando nuestros servicios profesionales, nuestro centro laboral. Va a depender mucho del marco institucional, ¿sale? Y el cómo podemos desarrollar cada uno de estos modelos que hemos mencionado. Ojo, también recalcamos la importancia sobre las terapias individuales. Hay elementos, perdón, hay planes de intervención que nosotros como trabajadores sociales no vamos a poder realizar. Estamos hablando de una terapia individual aplicando totalmente el contenido teórico de la psicología, ¿sale? Eso es parte de un psicólogo que podrá abordarlo. Una de las preguntas que hacían los compañeros es, pero si nosotros conocemos sobre modelos, ¿podemos aplicar esta cuestión de terapia individual? Sí se puede, pero sin salirnos del marco que corresponde a trabajo social, ¿sale? ¿Cuál sería este marco? Sujeto, ambiente, entorno social. Es aquí donde nosotros estamos aplicando nuestra intervención referente al desarrollo de la personalidad. Lo que nosotros no podemos hacer es involucrarnos en los procesos de la mente humana y tratar de modificar la conducta, porque esto es parte de la
psicología. Repito, y recuerden, trabajo social sí va a buscar una modificación de la conducta, pero con un enfoque referente a entorno social. ¿Sale? Es importante tener presente que lo que nosotros conozcamos en psicología no es suficiente. Tenemos que hacer una especialización para poder incorporarnos en este campo. ¿Sale? Es necesario eh, una formación especializada. ¿Sale? Eso es importante tenerlo muy, muy en cuenta. Bien, conocimientos básicos de psicología útil para el trabajador social en la intervención individualizada. En las lecciones ya mencionamos que las emociones y sentimientos son diferentes, ¿sale? Cada uno tiene un concepto y eso es lo que hace la diferenciación entre emoción y sentimiento. Bien, recuerden también que la emoción es una cuestión biológica y los sentimientos es una cuestión psicosocial, ¿sale? Psicosocial. Ya dimos la explicación de por qué los sentimientos encajan en la cuestión psicosocial. Del mismo modo, ya dimos la explicación de por qué las emociones son parte de la cuestión biológica dentro del marco tridimensional del ser humano, ¿sale? Entonces, es importante lograr la diferenciación entre emociones y sentimientos. Siempre vamos a estar eh, abordando esta cuestión en nuestros usuarios. Emoción, sentimiento. Bien. Del mismo modo, abordamos algunas características que constituyen la personalidad del ser humano, que es los temperamentos. Sabemos que el temperamento es algo biológico, que forma parte de la cuestión biológica dentro del marco tridimensional de la persona, ¿sale? Mencionamos el concepto del temperamento sanguíneo, el temperamento colérico, flemático y melancólico. Ya ustedes tienen conocimiento referente a estos tipos de temperamentos. Siempre es necesario revisar nuestros apuntes, en este caso el cuadro comparativo que ustedes realizaron, para comprender las características de cada uno de estos temperamentos. ¿Sale? Recuerden el ejemplo, es la pregunta que planteó nuestro compañero, pero ¿cómo me va a ser útil conocer los temperamentos dentro de la intervención individualizada? Y el ejemplo que dimos fue el siguiente, ¿sale? Dos mujeres que sufrieron maltrato doméstico, maltrato familiar. Una mujer con el temperamento melancólico va a reaccionar diferente a una mujer con el temperamento colérico, ¿sale? Ahí está la primera diferencia, la forma en cómo van a reaccionar las dos personas que sufrieron el mismo problema, en este caso la violencia familiar. A partir de esto nosotros podemos darnos una idea de cómo poder abordar la situación a partir de la personalidad de cada uno, de cada una de estas mujeres, ¿sale? Ese es un ejemplo que mencionamos durante nuestras sesiones. Bien, comenzamos a ver algunos de los autores que manejamos en nuestras lecciones. En este caso vamos a comenzar con las aportaciones de Sigmund Freud, aportaciones que es útil para la intervención individualizada. ¿Cuáles son? Mencionamos referente a los niveles del pensamiento. ¿Cuáles son estos niveles del pensamiento? Consciente, preconsciente e inconsciente. Ya ustedes realizaron la actividad referente y es importante comprender el concepto de cada uno de estos niveles del pensamiento. ¿Sale? Asimismo, abordamos los niveles de la personalidad. ¿Cuáles son los tres niveles de la personalidad? Es el yo, el super yo y el ello. ¿Sale? Es importante del mismo modo comprender en qué consiste cada uno de estos niveles de la personalidad. Y por último, mencionamos la importancia de los mecanismos de defensa que menciona Sigmund Freud, ¿sale? Estos mecanismos de defensa, lo mismo, su manifestación es muy constante durante la intervención usuario-trabajador social. ¿Por qué? De hecho, en nuestra vida común, de hecho, los tres puntos que hemos mencionado, pensamiento, personalidad y mecanismos de defensa,
se ponen de manifiesto en nuestra vida diaria, ¿sale? Pero los mecanismos de defensa cuando estamos atendiendo a una persona suelen estar presentes constantemente. Vamos a mencionar tres: la proyección, la transferencia o la intelectualización de ciertos pretextos, ¿sale? Ya cada uno de estos los explicamos durante nuestras sesiones. Entonces es importante, repito, comprender estas aportaciones de Sigmund Freud para la atención de nuestro usuario utilizando el trabajo social individualizado. Bien, el siguiente autor es Carl Jung, ¿sale? Carl Jung. Bien, las aportaciones que nosotros utilizamos referente a este autor son el inconsciente individual, el inconsciente colectivo, los arquetipos y la introversión, extroversión. Lo que mencionaba nuestra compañera en nuestra sesión, introversión y extroversión es muy común, lo hemos visto en algunos diagnósticos, que la persona tiene una personalidad introvertida, la persona tiene una personalidad extrovertida, ¿sale? Y ya sabemos realmente quién fue el psicólogo que aportó este concepto de introversión, extroversión. Dimos el ejemplo de un niño con pensamiento extrovertido o con pensamiento introvertido, ¿sale? El ejemplo de la muchachita con sentimientos introvertidos y con sentimientos extrovertidos. Entonces, es importante conocer realmente esto. También resaltamos el comentario de nuestro compañero referente al inconsciente colectivo. Por ejemplo, ¿en qué momento podemos utilizar este conocimiento de psicología en trabajo social individual? Cuando hablamos acerca de la familia. Cuando hablamos acerca de la familia del usuario, logramos identificar ciertos elementos que se comparten a través de la interacción social que se da en la familia y que forjan el inconsciente colectivo, obvio relacionado con el inconsciente individual. A partir del inconsciente colectivo también se forman lo que son los arquetipos. Y un ejemplo de arquetipo que mencionamos es la religión. Cómo influye la religión en el inconsciente individual y obviamente cómo el inconsciente colectivo forjó estos arquetipos, ¿sale? Entonces, repito, es importante revisar cada uno de estos conceptos: inconsciente individual, inconsciente colectivo, los arquetipos, introversión y extroversión. Recuerden revisar nuestros apuntes. Otro de los autores que estuvimos estudiando y mencionamos una importancia en él porque dentro de la bibliografía menciona que este autor, Alfred Adler, sus aportaciones en psicología van muy de la mano con el quehacer profesional del trabajador social. ¿Cuáles fueron las aportaciones que este autor, Alfred Adler, nos da para trabajo social, en este caso trabajo social individual? El complejo de inferioridad, complejo de superioridad, el finalismo científico o futuro deseado, estilos de vida, constelación, entorno, ambiente familiar, interés social, tareas de vida e interacción social, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, lo mencionó nuestra compañera, estos conceptos aparecen en libros como de Gordon Hamilton, ¿sale? Gordon Hamilton menciona algunos conceptos eh, que no necesariamente tiene que ser complejo de inferioridad, pero aparece la idea en el libro de Gordon Hamilton. Retomamos brevemente el complejo de inferioridad. Es cuando la persona se siente menos, pero ojo, a partir de este sentirse menos tiene dos opciones: hundirse o salir, ¿sale? Entonces aquí es donde se manifiesta el interés social, la influencia del ambiente familiar, la interacción social y su futuro deseado, ¿sale? El futuro deseado de cada uno de nosotros son las motivaciones que pueden llevarnos a salir de un bache y trabajar para alcanzar lo que tenemos como un objetivo. Entonces, ya dimos varios ejemplos referente a estos 7 puntos, ¿sale? Es necesario que ustedes, repito, revisen sus apuntes para poder comprender realmente estos conceptos porque son muy importantes. Nos puede, perdón, no nos puede, nos va a permitir realizar una investigación más completa referente al usuario, elaborar un diagnóstico preciso y obviamente un plan para el tratamiento de la
persona. Alfred Adler es por esencia el autor de psicología que aporta mucho a trabajo social, hablando desde la misma esencia de trabajo social. Su teoría es psicosocial, ¿sale? Entonces, este es el tercer autor que abordamos en nuestras sesiones. Y por último, en este bloque también mencionamos las aportaciones de Abraham Maslow, ¿sale? La jerarquía de las necesidades o pirámide de Maslow. Recuerden la presentación que realizó nuestra compañera en el cual detalla muy bien la pirámide de Maslow y los ejemplos que menciona, ¿sale? Y el ejemplo que ella dio que es cómo puedo utilizar las motivaciones o necesidades para el plan tratamiento, ¿sale? Obviamente, si una persona tiene una autoestima baja, la autoestima y reconocimiento forma parte de las necesidades o pirámides de Maslow. Bien, voy a tener como un objetivo trabajar estas actividades, considerando el interés social de la persona y cómo está su complejo de inferioridad, tomando en cuenta también su futuro deseado, ¿sale? A partir de todo esto, ella también menciona la importancia de la introversión, extroversión que se va a manifestar junto con alguno de estos eh, cuatro temperamentos que van a permitir motivar a la persona a realizar lo que sea necesario y lograr su integración en el medio social, ¿sale? Las motivaciones, ojo con la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, es decir, la motivación que nace dentro de nosotros o la motivación que logramos a partir del entorno social. Relación humana e interpersonal y el apoyo autodirigido. El apoyo autodirigido es clave, es importantísimo. Recuerden la frase que mencionamos, que dice, no es una frase, es un relato en el que un pescador se encuentra con una persona hambrienta. Si la persona, si el pescador únicamente le da un pescado a la persona hambrienta, va a comer ese día. Pero si el pescador le enseña a pescar, esta persona que tenía una necesidad y un problema podrá ser independiente y podrá comer las veces que sea necesario, dándole el conocimiento y las herramientas que se necesitan para lograr eh, alcanzar su desarrollo. Entonces, esa es la clave de trabajo social individual, el desarrollo de la personalidad. Y para poder desarrollar la personalidad y lograr la independencia del individuo sobre un problema, es necesario, repito, utilizar conocimientos de la psicología, teorías de la psicología. De esta manera nosotros podremos tener un marco teórico más amplio que nos va a permitir trabajar de manera integral con nuestro usuario. Hemos abordado hasta ahorita 4 autores en este bloque: Sigmund Freud, Carl Gustav, Alfred Adler y Abraham Maslow. Importante que ustedes repasen cada una de sus aportaciones. Con esto culminamos entonces el resumen de este bloque. Y en cualquier duda, ustedes tienen mi correo electrónico y ya envían las preguntas necesarias. Excelente día.